En Panorama Informativo presentamos nuestro segmento de opinión. En la entrevista de hoy. Son las 7 de la mañana con un minuto muy puntual a la entrevista. La ingeniera Mónica Ávila, directora provincial del Servicio de Rentas Internas, nos acompaña aquí en el set para hablar de diferentes temas de contribución. Tenga la bondad, ingeniera, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, mil gracias por el espacio que nos brindan para dirigirnos a los contribuyentes, a la ciudadanía en general sobre temas tributarios. Tenga la bondad, empecemos entonces con la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Popular. ¿Qué significa esto? Ya, es la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, donde lo que nos hace es, nos permite a los contribuyentes, por ejemplo, que en el año 2022 tenían una deducción de gastos personales apenas de 7 canastas básicas en sus gastos personales. ¿Qué es lo que se hace con esta ley? Se mejora de que los contribuyentes, tanto los que tienen una actividad económica como los que trabajan en relación de dependencia, incrementen este valor de sus gastos personales como deducciones para el pago del impuesto a la renta, solo que con la diferencia de que este año, si es que ya rige para el año 2023, es por las cargas familiares. Tenemos una nueva tablita en la que si es que un contribuyente no tiene una carga familiar, entonces tendrá derecho a una deducción por gastos personales de 7 canastas básicas, es decir, los 764,70 por 7 nos da más o menos, nos da $5,353. Ese es el gasto personal de una persona que no tiene cargas familiares, pero luego, si una persona tiene una carga familiar, el gasto personal es de 6,882, que equivale a 9 canastas básicas. Si tiene 2 cargas familiares, puede ponerse como gastos deducibles en gastos personales 8,412, que equivale a 11 canastas básicas, y así va incrementando. Si son 3 cargas familiares, 10,706, que equivale a 14 canastas básicas. Si son 4 las cargas familiares, puede deducirse $13,000, que equivale a 17 canastas básicas, y finalmente si son 5 las cargas familiares de este contribuyente, puede deducirse el total de las 20 canastas básicas, que son 15,294. Esos son en gastos personales, gastos de vivienda, de vestimenta, de alimentación, de salud, de educación, turismo, y en educación incluye lo que es arte y cultura. Entonces, ¿esto qué hace? Que los ciudadanos exijan los comprobantes de venta en cada una de las transacciones para que puedan de esta manera deducirse en sus gastos personales, aparte, claro, de los gastos de su actividad económica, o si trabajan en relación de dependencia, el gasto que pueden deducirse es el aporte al IES, más los gastos personales. Entonces, eso se quiere socializar a los contribuyentes para que comiencen a exigir los comprobantes de venta de sus transacciones económicas y se acojan al beneficio que es el de deducirse sus gastos, para que de esta manera el impuesto a la renta que les toca pagar va a ser menor. O sea, en este caso, entonces, habría que el contribuyente exigir esta factura o esta nota de venta para poder justificar sus gastos personales. Exactamente. Tiene que identificar, por ejemplo, sus datos, sus cédulas, sus nombres y apellidos, ya no solicitar como consumidor final, porque le va a servir cuando esté identificado sus gastos personales, y que sirvan para justamente estos gastos personales que les habíamos mencionado, para que puedan deducirse del impuesto a la renta. Ahora, ¿cómo llegar con toda esta socialización? Porque no todos conocen la misma, para que puedan beneficiarse de esta ley, si cabe el término. Bueno, socializar, dar capacitaciones, gracias más bien a los espacios que nos dan, y es donde estamos indicando a los contribuyentes sobre estos beneficios para que comiencen a exigir sus comprobantes de venta, y en las capacitaciones que vamos dando, que quienes de pronto requieren de una capacitación las podemos coordinar y podemos dar estas capacitaciones para que conozcan los ciudadanos. ¿Qué es beneficioso aquí? ¿Mientras menos cargas familiares tienen o mientras más cargas familiares tienen? Bueno, en este caso es mientras más cargas familiares, porque quien se puede deducir las 20 canastas básicas es quien tiene 5 cargas familiares, en este caso, sí. Pero hoy en día ya no, tienen muchos hijos, ya tienen pocos. Claro, bueno, ya es de esta manera, ¿no? Es de manera progresiva en este caso, a medida de las cargas familiares, también va
este beneficio de la deducción de los gastos personales. Todo esto va a depender de que se pida a quien le vende a uno, se le pida la factura o la nota de venta para poder justificar, porque en caso contrario entonces no tendría sentido. Exacto. Y de ahí viene la parte de nosotros como ciudadanos de exigir, porque muchas veces vamos al local comercial, pagamos, pero los dueños del local comercial se olvidan por el apuro, no tienen esta cultura tributaria. Entonces ahí va nuestro trabajo como ciudadanos de generar esa cultura tributaria y decir, a ver, por favor, entrégueme mi comprobante de venta. Y a quienes no lo entregan, pues también hacer conocer a la administración tributaria, sea de manera física en la institución, en cualquiera de las jurisdicciones o en la página del SRI, indicar quién no está entregando el respectivo comprobante de venta, para que cambie su comportamiento y cumpla con su obligación, ¿no? Porque cada uno de nosotros estamos pagando el impuesto en el precio final que estamos pagando de un producto o de un servicio. Pero ingeniera, caemos en lo mismo, porque no hay esa cultura aquí. Si usted no le pide o si la señora no le pregunta, es decir, no hay. Y eso ya molesta también. Entonces, por más ley que haya, pero si no hay una cultura, yo pienso, ingeniera, no sé si estoy equivocado, de que uno cuando va a una tienda a comprar a un supermercado, ni siquiera debe pedir, sino es obligación de ellos dar. Ajá. Pero aquí no es así. Bueno, ahí es donde interviene el Servicio de Rentas Internas. Ya para quienes no cumplen, hacen sus intervenciones mediante las compras simuladas. Y bueno, se ha dado que en el mes de marzo, en el mes de abril han sido seguidas las intervenciones y ha habido clausuras a los contribuyentes porque no entregan los comprobantes de venta. Entonces, lo que se espera con esto, pues ya toca al Servicio de Rentas Internas ya ejecutar las clausuras porque se ve ese comportamiento, la falta de entrega de los comprobantes de venta. Entonces, si ya el ciudadano ve que se están ejecutando las clausuras, entonces va a sentir que tengo que emitir mi comprobante de venta. Es por ello que ha estado de manera continua, en marzo, en abril, se han hecho visitas tanto en Macas, en Sucúa, y se han ejecutado las clausuras. Y es más, en estos meses ahora se hizo una actividad adicional, que es la de verificar los sustentos de la mercadería. Entonces, en cada uno de los locales, y si es que no presentaron en ese momento los sustentos de dónde provienen los productos que están vendiendo en su local comercial, lo que se hizo es una incautación de esos productos y bueno, luego de ello los contribuyentes dentro del respectivo proceso están justificando, y si es que justifican, se devuelven los productos. Si no justifican, se quedan incautados ante la administración tributaria. Quiere decir de que pueden venir acá productos que no están pasando por los controles que deben pasar para que tengan una factura en donde se detalle todo lo que están comprando o adquiriendo. Exactamente, o sea, tiene que ser la factura, tiene que ser la forma de pago, cómo pagué, ¿sí? Una transferencia, un cheque, también si es que son documentos importados, el documento de importación. Entonces, toda esta documentación, todo el sustento de esa transacción tiene que ser presentada para que se le devuelva el bien incautado. Entonces, por eso se les sugiere más bien a los contribuyentes que a veces se dejan llevar por el precio que está más barato o algo y lo reciben y venden en sus locales sin factura. Compran ya desde el principio sin factura. Si es que está más barato, si vienen y me ofrecen, ya me da una duda. Entonces, claro, ¿por qué me viene a dar más barato? ¿Será que puede ser que no entró al país de manera legal? Entonces, averiguar de dónde viene esta persona, el que le está ofreciendo esos productos. Y no caer en esto, porque a la final luego en las intervenciones son incautados y no pueden justificar el sustento de estas mercaderías. O sea, aquí, de lo que analizo, una cosa va de la mano con la otra, porque si hay una ley orgánica para el fortalecimiento de la economía popular, debe ir de la mano obviamente, con quienes tienen que entregar el comprobante de venta. Pero si no lo hacen, entonces, ¿cómo uno se puede hacer las declaraciones correspondientes para beneficiarse de esta ley? Entonces, aquí va lo uno y también va lo otro, pero también va la autoridad como Servicio de Rentas Internas a seguir poniendo orden, disciplina en el momento de dar estos comprobantes de venta. Así es, por eso justo hemos visto este comportamiento, hemos estado visitando, identificándonos. Somos funcionarios del SRI en los diferentes locales comerciales y verificando.
diciéndoles, verificando primero que tengan el RUC, que estén inscritos de esa actividad que tienen, que tengan facturas. Hay contribuyentes que no tienen facturas, explicándoles que tienen que tener las facturas o las notas de venta RIMPE, dependiendo en qué régimen se encuentra el contribuyente, verificando en ese momento si están al día en las declaraciones, llenando una ficha, un registro, indicándole cuáles son sus deberes formales que tienen que cumplir y advirtiendo, mire, ahorita nos estamos identificando, estamos visitando su local, pero por favor, así, les hemos estado diciendo, cumpla con sus deberes formales, entregue las facturas, no solo a la persona que parece desconocida porque él parece que es fedatario, sino a todos, porque todos necesitamos esa factura para justificar los gastos y a la vez, como le explico, o sea, ya estamos pagando el impuesto. Entonces, el momento en que no recibimos esa factura, ese impuesto no es transferido al Estado. Entonces, eso es recordar a los contribuyentes de los locales comerciales y nosotros esa ayuda como ciudadanos. Aquí hay una experiencia. Había entrado a un local por primera vez aquí en Macas y yo creo que las personas no me conocieron. Ya estaba saliendo y la persona le dijo, dale la factura. Hay algo aquí también en la ciudad, porque es una ciudad pequeña, quizás todos nos conocemos, y si llega Manuel Riofrío a una tienda, pues ya todos le conocen a él, y bueno, él no es fedatario, entonces que se vaya nomás. Todo eso pasa en las ciudades pequeñas, pero ¿cómo ir trabajando en esto? Porque si va una persona a un tal local, es conocido, pues ni siquiera le dicen tenga la factura, no le dan no le dan la factura o el comprobante de venta. Pero cuando ya es un desconocido ya tienen dudas y dicen entonces a él sí hay que darle. O sea, aquí dan a unos y no dan a otros, es decir, y no debe de ser así, ingeniera. Así es, tiene que ser a todos en todas las transacciones que son mayores a $4 y en el caso de los RIMPE negocios populares que son mayores a $12. Entonces es su obligación, pero eso es lo que hace el trabajo del Servicio de Rentas Internas y de pronto como ya toca ejecutar clausuras les molesta porque dice, bueno, todos los meses no nos dejan trabajar, pero no es eso, sino es que también debemos cumplir con nuestras obligaciones como contribuyentes. Claro, y aquí la pregunta que se estarán haciendo, ¿y cuándo vendrán de nuevo los fedatarios? No han de demorar mucho en venir acá a Macas, Sucúa y otros cantones. Después amanece la ciudad con sellos de clausura de rentas internas. Entonces ahí recién se están dando cuenta. Y para evitar esto, entonces, ¿cuál sería la sugerencia suya, ingeniera? Bueno, que en todas las transacciones entreguen su comprobante de venta. Si es que alguien, por ejemplo, no les quiere dar los datos, entonces simplemente pongan, como les he explicado en los locales, consumidor final y entregue conjuntamente con el producto. Pero si yo quiero que sea con mis datos justo para que me sirva como deducible, sea para la actividad económica o gastos personales, entonces yo mismo tengo que dar mis datos, es decir, mi número de cédula, mis nombres y apellidos, por favor, y verificar en ese momento que la factura venga con los datos. Entonces, sugerir eso a los contribuyentes, ¿para qué? Para que después de pronto salen sorprendidos y más bien se les clausura 7 días y 10 días a quienes son reincidentes. Por acá me mandaron un mensaje que dice, tenga la bondad, ingeniera, de explicarnos un poquito más la tabla de esta ley, a ver cómo nos beneficia a los padres de familia, dice. Ya, estábamos hablando de que, por ejemplo, alguien tiene sus ingresos, sea que trabaje en relación de dependencia o que tiene su negocio. Entonces, sus ingresos menos los gastos de su actividad económica o menos los gastos de quien trabaja en relación de dependencia, que son los gastos del IES, el pago del IES. Entonces, ahí nos queda una base imponible, que esa se aplica a la tabla del impuesto a la renta. Entonces, de esa base imponible también se puede restar todo lo que son los gastos personales. Los gastos personales en gastos de vivienda, vestimenta, alimentación, educación. Entonces, estos gastos personales en el año 2022 no podía superar los 5.344, que equivalía a 7 canastas básicas para todos. Ajá. Ya, entonces, para el año 2023, en esta ley dice, si es que va incrementando a medida que tenga más cargas familiares. Entonces, si alguien tenía este gasto, o sea, de la base imponible para restarle, suponiendo los ingresos menos los gastos, tengo $20,000, ¿ya? Entonces, si no, antes eran 20,000 menos los 5.300, me quedaba 15,000 y para todos. Claro. A todos, si la base imponible era 20,000, si era 30,000, se restaba solo $5,000. Pero ahora
de ese mismo ejemplo, si los ingresos, ya la base imponible que le queda, 20,000, puede ser, si es que tiene una carga familiar, se restaría 6,882. Entonces, los 20,000 menos los 6,800 me va a quedar los 14,200 algo. Esa sería mi base imponible para el cálculo del impuesto a la renta. Ya, entonces, si tengo más cargas familiares, si tengo 4, 20,000 menos los 13,000, porque tengo derecho a 13,000 cuando son 4 cargas familiares, entonces es 7,000 mi base imponible ya para calcular el impuesto a la renta. Con 7,000 no pago nada, ¿por qué? Porque la base es desde 11,300. Claro. ¿Sí? Entonces ahí no pago nada de impuesto a la renta. Entonces este es el beneficio, que la deducción es mayor a medida que tenga más cargas familiares, ya no es de manera general como en el año 2022, que era solo 5,344. Así es. Entonces hay beneficios, genial en todo caso ahí para las familias. Exacto. Justamente pagan menos el impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque es mayor el gasto deducible por gastos personales. Son las 7:18. Estamos dialogando en esta mañana con la ingeniera Mónica Ávila, directora provincial del Servicio de Rentas Internas. ¿Hay otros temas en ingeniera, de dar a conocer? Sí, un tema adicional es el caso de los de RIMPE, negocios populares, que quienes pagaron ya en el año del ejercicio fiscal 2022, lo pagaron en marzo 2023. ¿Cuáles son RIMPE negocios populares? Aquellos contribuyentes que tienen ingresos desde $0 hasta $20,000. Entonces, ¿qué es lo que tenían que pagar? Si en el año 2022 tenían $5,000 de ingresos, pagaban $60. Si tenían 10,000, $60. Si tenían 20,000, $60. Si no tenían ingresos, $0, $60. Entonces, era para todos los que estaban dentro del régimen RIMPE negocios populares, $60. Entonces, ¿cuál es el cambio? De que ahora va a ser, si sus ingresos son entre $0 hasta $2,500, pero justo solo para este grupo de contribuyentes, RIMPE, negocios populares, ¿ya? ¿De qué hablamos de estos negocios? Ampliemos un poquito más. ¿De qué por ejemplo? Por ejemplo, se basa en los contribuyentes que tienen o tuvieron en el ejercicio fiscal anterior ingresos hasta $20,000, ventas, ¿sí? De sus actividades económicas, ¿sí? Si tuvieron hasta $20,000, el SRI en ventas, el SRI les cataloga en su régimen, en su RUC, dice usted es RUC, régimen, RIMPE, negocios populares, ¿sí? Pero si usted tuvo ingresos mayores a 20,000, entre 20,001 hasta 300,000, usted en su RUC dice RUC, RIMPE, emprendedor. Ya. Pero si sus ingresos son mayores a 300,000 o son de actividades que no están dentro de este grupo RIMPE, por ejemplo, actividades profesionales, actividades de arriendos, venta de combustible. Entonces, estas actividades no están dentro del régimen RIMPE en ninguno de los dos grupos. Están dentro del régimen general. Entonces, en su RUC está régimen general, ¿ya? Entonces, ¿para cuál aplica esta tabla progresiva? Solo para los contribuyentes que están dentro del grupo de que tenían ingresos hasta $20,000 y que los denominamos RIMPE, régimen negocios populares. Entonces, para ellos, si en el año 2023 tienen solo ingresos hasta $2,500, no pagan nada. El año anterior pagaban $60, ¿sí? Ahora, en el año 2023, el impuesto será de $0. Quienes tengan hasta $2,500. Y así es una tabla progresiva en la que podemos ir viendo, por ejemplo, si los ingresos son de $2,501 hasta $5,000, van a pagar al año $5. $5. Sí. Si es de $5,001 hasta $10,000, pagan $15. Si es que es de $10,001 hasta $15,000, son $35 lo que pagan. Y si es que es desde $15,001 hasta $20,000, pagan $60. Solo quienes van a pagar $60, los que tienen ingresos desde $15,001 hasta $20,000. En esta declaración incluye IVA y renta. Esto es una manera, se podría decir progresiva, porque a nivel de los ingresos también pago mi impuesto. Ya no está de manera generalizada para todos RIMPE Negocio Popular que pagaron ya $60 del ejercicio fiscal 2022, porque así estaba la normativa. Entonces, esto es para este ejercicio fiscal 2023. Entonces, ¿esto qué beneficia? De lo que hemos visto, beneficia como a 340,000 contribuyentes, que si es que tienen sus ingresos menores a 2,500, pagarán solo el valor de no pagarán ningún valor, porque es hasta 2,500, no pagarán ningún valor del impuesto a la renta. A este grupo también, por ejemplo, se excluyen
en esta normativa indica que estaban también los artesanos. Claro. ¿sí? Entonces ahora con esta normativa se excluyen los artesanos de este régimen de RIMPE, negocio popular, ¿sí? Y pasan al régimen general, al que hablábamos de los 3 grupos de contribuyentes. En el régimen general y ahí ya pueden colocar sus ingresos menos los gastos, que son las deducciones de su actividad económica, y de acuerdo a eso pagan el impuesto a la renta que les corresponde. Algo como novedad también es que en esta normativa establece que los contribuyentes pasan al régimen RIMPE, negocios populares, los de la actividad del sector del taxi. ¿Sí? Del transporte de taxi. ¿Por qué? Porque para ellos también se les hace complicado el emitir las facturas electrónicas. Las facturas electrónicas tienen que emitir todos los que se encuentran en el régimen RIMPE, emprendedor y RIMPE y régimen general. Quienes no emiten las facturas electrónicas, solo el grupo de los contribuyentes que están en el RIMPE, negocios populares. Entonces, si el sector del transporte de taxi pasa a RIMPE, negocio popular, entonces puede mandar a la imprenta a hacer su comprobante, su nota de venta y fácilmente emitir el momento en que realiza una transacción. Entonces son unas de las mejoras que nos permite la ley de fortalecimiento para la economía familiar. También tenemos, por ejemplo, de los pronósticos deportivos, también se incluye en esta normativa en la que van a pagar sus impuestos el 15% de la base imponible. Ingresos menos los gastos que utilizan para los premios, les queda una base imponible y el impuesto va a ser el 15%. Como novedad también, lo que son los espectáculos públicos era algo que estaba dentro de tarifa cero. Entonces ahora con esta normativa tendrán la tarifa del 12%. Esas son algunas de las novedades que queríamos socializar para que los contribuyentes tengan conocimiento y a la vez exijan sus comprobantes de venta, y vemos que en esta normativa justo que es el fortalecimiento para que los contribuyentes tengan más ingresos, ¿no? Ya al pagar en este momento, como decimos, como explicamos, tienen el beneficio de pagar menos porque tienen más deducciones, entonces tienen un poco más de disponible para la familia. A ver, por aquí nos llegó un mensaje, don Armando Noguera dice, buenos días. ¿Por qué a los contribuyentes RIMPE, emprendedores, no permiten deducir gastos personales? Me parece injusto que solo los grandes contribuyentes tengan este beneficio. Bueno, los emprendedores es directo. Como le explicábamos, es como lo que acabamos de ver, una tablita, ¿no es cierto? De esta manera también es para los emprendedores, donde aquí no establece gastos personales. La normativa para los que están dentro del RIMPE dice los ingresos y de ahí va el porcentaje, ¿sí? A medida que van aumentando los ingresos, va pagando el porcentaje. Entonces no establece, la misma normativa no establece, y es para los contribuyentes que tienen hasta $300,000. Grandes contribuyentes, podríamos decir aquellos contribuyentes que son más de 300,000, bueno, pero hay un límite. Claro. Decimos los gastos personales, ¿cuánto era? Hasta las 20 canastas básicas, hasta $15,000. Ese es el límite, no es que tienen más gastos personales, es de acuerdo ahora a las cargas familiares. Perfecto. En todo caso, el trabajo de más bien la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Popular, es algo que va a generar también una disciplina en los contribuyentes, también en los que expenden los productos. Todo esto va a depender de una cultura, tal vez, ingeniera, en donde puedan establecerse el trabajo de unidad, sería. Y así beneficiarse, porque en caso contrario no va a haber cómo beneficiarse si no hay precisamente esa nota de venta, si no hay eso que uno se necesita, pues. Claro, para poder justificar los gastos. Así es. Nos toca exigir como ciudadanos, exigir como autoridad en los controles a los contribuyentes, y como digo, ya cuando no cumplen toca ejecutar las respectivas sanciones. Y creo que a veces ya cuando vemos los locales clausurados, entonces tomamos conciencia como ciudadanos y comenzamos en ese momento a emitir las facturas. Entonces no esperar de que la ciudad esté con sellos, sino más bien prevenir. Claro. Prevenir, y ahora que tenemos esta opción de que volvieron lo de los gastos personales a que sea un poco más alto, porque en el año 2021 sí teníamos hasta $15,000, era 1.3 la fracción básica. Claro. Para que podían deducirse, que era
hasta más o menos $13,000. Entonces, ahí se exigía los comprobantes de venta, pero luego cambió un poco, entonces dicen, no, ya solo hasta 5,000 yo ya no exijo y tampoco los ciudadanos entregan los comprobantes de venta. Entonces, es un trabajar de lado y lado, tanto la ciudadanía como la autoridad, para que se cumpla y tengan derecho a ese beneficio. Por acá nos dice Marcelo Saetero, saludos, dice al ingeniero, excelente información. Una consulta, ¿cierran las cuentas a los contribuyentes que no declaran o están fuera del país? A los contribuyentes que no declaran se les están fuera del país. Bueno, en ese caso, si es que tenían un RUC, ¿sí? Y salieron del país, el Servicio de Rentas Internas no conoce y le sigue notificando. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si es que salgo del país, ya no tengo una actividad económica, tengo que dejar cerrando mi RUC, dando de baja las facturas, haciendo las declaraciones, porque el SRI tiene una base de datos. Entonces, si ve su RUC activo, no conoce que ya se fue del país. Entonces notifica y no hizo las declaraciones, le da un plazo para que haga las declaraciones, no hay esa respuesta y se sanciona. Entonces, como se sanciona, se genera una obligación, que esa obligación no va a pagar el contribuyente porque no está en el país, se le genera luego acciones ya coactivas de pago, entonces se envía esa deuda a juicio, a coactivas, y se bloquea las cuentas. Ahí es cuando se bloquea la cuenta de algún contribuyente porque no hay el pago, por ejemplo, de una sanción. Entonces, el contribuyente, para salir en este caso, es preferible dejar todo al día cerrando, o si de pronto solo se va a volver, deje a la persona encargada, verifique que le ayude con sus declaraciones. También hay contribuyentes que se han ido del país, pero que tienen que hacer su declaración patrimonial. No necesariamente tenían una actividad económica, sino tienen activos que superan los 200,000. Entonces tienen que hacer la declaración patrimonial. El SRE de igual manera ve en sus bases de datos que tienen los activos, que debían y tenían la obligación de hacer la declaración patrimonial, les notifica, no cumplen y entonces se genera una sanción. Entonces eso como sugerencia para que más bien dejen todas sus obligaciones al día para que se eviten justo estos bloqueos de cuenta que lo decía. Muy importante eso, mire, esta pregunta, porque alguien diría, bueno, yo me voy nomás y aquí queda, pero la base de datos continúa ahí en el Rentas Internas. Claro, en cambio, si ya se va cerrando el RUC, claro, el SRI ve que está cerrado el RUC, entonces no le va a notificar por las obligaciones futuras, salvo que haya tenido, que el SRI identifique que ha tenido actividad económica y que le falta algunas obligaciones. Bueno, son las 7:30 minutos, le dejo en la parte final, ingeniera, para alguna sugerencia, alguna recomendación a los oyentes y a quienes nos ven también a través de la transmisión de Facebook Live. Tenga la bondad. Bueno, recomendar en primer lugar que cumplan con sus deberes formales, se inscriben en el RUC, que estén en el RUC todas las actividades que tiene un contribuyente, pero el hecho de que el SRI registre las actividades económicas no quiere decir que les estamos dando permiso para que hagan esa actividad económica. También tienen que ir a pedir los permisos respectivos para que cumplan con su actividad económica. Aparte de ello, solicitar que hagan las declaraciones. El SRI notifica al buzón del contribuyente, porque cuando usted como contribuyente saca el RUC, también firma un acuerdo de responsabilidad. Ese acuerdo de responsabilidad indica que puede notificarse al buzón del contribuyente. Entonces ahí se notifica lo que son la falta de declaraciones o que un requerimiento para que presente información. Entonces que revisen el buzón del contribuyente y que hagan las declaraciones que les corresponda para que se eviten las sanciones o la ejecución de clausuras por falta de declaraciones. Eso, y que cumplan en emitir y entregar sus comprobantes de venta. A veces solo emiten, lo dejan guardado, pero no entregan con el producto al cliente. Entonces, sugerir nuevamente de que entreguen conjuntamente con el producto y se eviten las clausuras. Ana Delgado por acá escribió y dice, buenos días, en algunos comercios se exhiben los precios de los productos, pero cuando se quiere pagar y se exige la factura, nos condicionan y dicen, si quiere factura, le cobramos más el IVA. ¿Cómo evitarlo? Eso yo creo que hay que comenzar a cortar y usted como ciudadano reportar al SRI. A veces no necesita acercarse a las oficinas del SRI. En la página del SRI, www.sri.go.es, tenemos en la parte izquierda en menú donde dice buzón de quejas, sugerencias, denuncias. Entonces ahí puede el ciudadano que ya ve este comportamiento
alertar, informar al SRI para que nosotros intervengamos con alguna, no necesariamente con una clausura, ¿no? Porque hacemos una verificación primero, una notificación persuasiva, le notificamos, mire, este debe ser su comportamiento, y si ya no mismo el contribuyente cumple, entonces ahí sí toca ejecutar clausuras. Dice otro mensaje, dice, buenos días, una consulta a la ingeniera. ¿Por qué los artesanos tenemos que hacer facturas electrónicas si algunos no contamos ni siquiera con internet? Bueno, la normativa establece que quienes están dentro del régimen general, como es de los artesanos que van a pasar al régimen general, tienen que hacer las facturas electrónicas, pero el SRI también brinda lo que es el facturador electrónico gratuito, donde usted solo lo que necesita es adquirir la firma electrónica y el internet. Si no dispone de internet en ese momento, en el lugar que se encuentre no dispone, y a veces disponen en la casa, entonces en ese momento se va a subir su factura, porque usted tiene durante el día, emite las facturas, puede utilizar el facturador electrónico, y luego ya donde tenga internet, así sea, si no tiene en la casa, donde tenga gratuito acceso al internet, entonces puede subir su comprobante electrónico. Algo me decía la persona que iba a hacer las declaraciones, que en la pandemia se declaró cada 6 meses. ¿Y ahora hay que hacer algún trámite para justificar eso o qué? Bueno, lo que hubo es ampliación de plazos, pero de ahí las obligaciones de los contribuyentes son como, si es que, por ejemplo, tiene una actividad en la que es con tarifa cero, de enseñanza o de medicina, entonces tienen que hacer las declaraciones semestrales, o arriendo de vivienda, tienen que hacer las declaraciones semestrales, pero si es que su actividad es una actividad comercial, entonces tiene que hacer las declaraciones mensuales. Entonces solo se amplió el plazo para algunas declaraciones, pero no es que las declaraciones fueron cada 6 meses. Ah, ya. 7:34, gracias, ingeniero, por estar aquí. Muy amable, gracias. La ingeniera Mónica Ávila, directora provincial del Servicio de Rentas Internas, nos ha acompañado en esta mañana. Finalizamos aquí la primera emisión de Panorama Informativo en este día 2 de junio de 2023. Gracias por escucharnos, gracias a usted, siga con nosotros en la sintonía. Nos decían que hay una gran cantidad de vehículos en la playa queriendo pasar de un lado al otro, sin embargo se hacen colas interminables, nos decían acá los mensajes que nos llegan, por eso les decíamos, tomen las precauciones del caso para que se evite esto. 7:34, finalizamos, buenos días.